Hola a todos, mi nombre es Javier Sotofuentes, soy el profesor de reemplazo de la profesora Bernarda y esta cápsula o video eh, está dedicado a la semana del 16 al 20 de agosto para que ustedes puedan saber lo que estuvimos trabajando durante esa semana en la clase de historia. ¿Ya? Cualquier duda que tengan o inquietud que presenten me pueden escribir a ese correo que es javier.soto@genovevamolbriones.cl. ¿Ya? Bueno, a continuación voy a hacer muestra de lo que estuvimos reflexionando y estudiando durante la clase. ¿Ya? El objetivo fue comprender el contexto social de la Edad Media, o sea, el cómo vivía la gente, de alguna manera, tratar de transportarnos a saber cómo la gente vivía en esa época. Bueno, la Edad Media también es conocida como la época oscura, o la Edad Oscura también, algunos historiadores le llaman así. Oscura, le puse entre paréntesis ahí lo que podría significar esta época. Y podría ser denominada como una época de violencia e irracionalidad. ¿Ya? Mucha violencia, mucha muerte también. No había mayores control de nada, leyes, podríamos decir que no había. Y irracionalidad en base a la forma de la cual se condenaban a ciertas personas. Esta es la época donde se acusan a mujeres de que son brujas, por ejemplo. Entonces, ¿de qué pruebas podemos tener de que una mujer sea una bruja o no? ¿Ya? Y la forma de muerte era terrible, se quemaban vivas, se ejecutaban, eh, y otras miles de formas más de cómo se quitaban la vida. Entonces se le puede denominar también un proceso irracional, ¿ya? Un proceso que no tiene un mayor sustento en la realidad. Eh, en la parte cultural, en la Edad Media vamos a manifestar una unidad de la fe. ¿Ya? La iglesia va a ser sumamente importante y las creencias firmemente basadas en lo que es la fe cristiana de aquella época. El sentido social va a ser un sentido jerárquico, ¿ya? Y por eso les coloco la imagen de la pirámide, ya que esa jerarquía es la que de alguna manera se construía la sociedad en la Edad Media. Teníamos en primer lugar o en la cúspide de la pirámide al rey, y el rey era elegido prácticamente por Dios. Ahora ustedes se preguntan, pero Dios, ¿cómo va a elegir un rey? Bueno, ese era el argumento que te daba el rey frente a las personas que le podían cuestionar su posición, ¿ya? A pesar que en ese tiempo casi nadie se cuestionaba la posición que tenía el rey. Pero el rey, la explicación que te daba que él había sido de alguna manera puesto ahí por Dios, ¿ya? La iglesia, sumamente importante en la Edad Media y que va a estar ocupando prácticamente el segundo nivel de la pirámide social. Por eso ahí en una de las imágenes sale alto clero. El clero va a ser la iglesia, ¿ya? Los caballeros, los nobles, que van a ser prácticamente las personas de una posición mucho mejor en la época medieval. Y por último, en el último nivel de la pirámide vamos a encontrar a los campesinos o a los esclavos, ¿cierto? También podríamos denominar de esa manera. ¿Qué estuvimos hablando? Esta imagen que ustedes están viendo representa lo que fue la peste negra. ¿Ya? Podemos ver en una parte el rey que tiene la corona, que es cierto, que está botado con su capa en el suelo y lo tiene como por atrás lo tiene como abrazado, ¿cierto? Una silueta de la muerte. Ya, esta imagen representa que la peste negra no discriminó si tú eras rey, si pertenecías a un nivel alto de la sociedad. Al fondo, donde está el símbolo de la cruz, podemos ver que también fueron víctimas de la peste negra. O sea, esta peste arrasó con una gran cantidad de la población europea. eh, y no discriminó niños, mujeres, reyes, etcétera. Ya no discriminó a nadie. Esto también se debe a que no existía un mayor conocimiento sobre la medicina en aquella época, entonces la esperanza de vida era muy baja. ¿Ya? Esperanza de vida me refiero a que no tenías eh, una expectativa de vida muy alta en el tiempo, es decir, los niños, la mayoría fallecían a sus pocos años de vida, y tú llegabas siendo, era muy raro ver una persona anciana en aquella época,
muchas veces tu vida se acortaba por una enfermedad o algún problema de guerra u otra cosa. Por ende, la alta mortalidad o alta muerte va a ser exorbitante en aquella época. Por otra parte, tenemos cambios. Van a haber cambios en la Edad Media, cambios en la agricultura, ¿ya? Y les puse entre paréntesis rotación de la tierra. Va a haber un conocimiento de cómo sembrar la tierra de manera de manera más provechosa, ¿ya? La demografía, que tiene que ver con la cantidad de la población, va a aumentar. Porque si estamos alimentando mejor al pueblo, estamos avanzando, evolucionando de a poco, obviamente nuestra población va a empezar a crecer, vamos a empezar de a poco a tener mayor conocimiento de la medicina, vamos a estar alimentando a un niño, a una mujer mucho mejor. Entonces, al tener una buena alimentación, vas a tener una mejor calidad de vida en el tiempo. Bueno, también la cultura va a empezar también a hacerse presente durante esta época, ya que van a haber diferentes pueblos que van a tener que ponerse de acuerdo, interactuar entre ellos debido al comercio. Entonces hay un intercambio cultural también, ¿ya? Un intercambio de las artes, un intercambio de cómo trabajar la tierra, un intercambio de animales. Entonces todo eso va a generar una nueva cultura en aquella época de la Edad Media, que lo vamos a profundizar en las próximas clases. Por ejemplo, dentro de estos ámbitos cultural y conocimiento, vamos a incorporar al caballo para que pueda facilitar el trabajo de la tierra. Antiguamente se ocupaba el buey, como ven en la imagen en la imagen que está superior en la diapositiva, y se ocupaba se ocupaba ese animal para poder abrir los caminos. Después, cuando hacen la incorporación del caballo y ocupando herramientas como el hierro, que es mucho más resistente para trabajar la tierra, vamos a aumentar la velocidad del trabajo y la producción, ¿ya? Al trabajar con los bueyes se podía generar una producción, pero mucho más lenta. Y el caballo genera una mayor agilidad y rapidez en cómo nosotros avanzamos en una producción agrícola mucho más efectiva en aquel tiempo, ¿ya? Y por eso, entre paréntesis, le coloqué a ustedes al final de la diapositiva el perfeccionamiento de la técnica de cómo trabajamos, cómo producimos la tierra. También estuvimos hablando durante la clase que debido a todos estos avances que empiezan a aparecer en la Edad Media, va a aumentar la demografía, ¿ya? Que tiene que ver con la población, ¿ya? Y vamos a tener aquí algunos puntos sumamente importantes que vamos a mencionar, que van a haber movimientos migratorios a las ciudades o lugares deshabitados. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que la gente va perfeccionando su forma de habitar un lugar, se van creando ciudades y las ciudades siempre van a ser llamativas para las demás personas. Entonces se van a empezar a acercar a las ciudades, van a empezar a crecer cada vez más en población y también van a empezar a ocupar lugares que están deshabitados porque ya se tiene el conocimiento de cómo trabajar ese lugar. Entonces, algunos ciudadanos o algunas personas van a empezar a ocupar o a asentarse en pantanos, en bosques o en las faldas de las montañas. Entonces, eso quiere decir que ya no necesito directamente vivir en un lugar plano, cerca del agua o directamente en la ciudad, sino que ya tengo el conocimiento de cómo ocupar o cómo irme a habitar a un lugar que antiguamente se veía muy difícil de acceder, ¿ya? Porque ir a vivir en una montaña, ¿cierto? O las faldas de una montaña, uno tiene que tener conocimiento de cómo asentarse en ese lugar, qué tipo de recursos puedo obtener ahí, cuál es la seguridad que me da asentarme en ese lugar, entre otras cosas. Existe un conocimiento mayor. En conclusión, jóvenes, saben que las clases son bastante pequeñas, no se puede profundizar tanto y sobre todo en un contenido tan complejo como es la Edad Media, ya que abarcamos más de 1000 años de historia. Deben considerar lo siguiente. Para comprender de manera más significativa la época de la Edad Media, debemos siempre transportarnos a esos tiempos, los cuales fueron muy duros para los hombres, mujeres y niños. Hoy la esperanza de vida ha cambiado, pero siempre se debe estar buscando formas que mejoren nuestras condiciones de vida, en conjunto de los avances de la tecnología, con el fin de
enfrentar cualquier fenómeno que nos perjudique como raza humana. Esa sería como la conclusión que podríamos dar a esta evolución de la Edad Media. Ya, hasta el día de hoy nosotros como raza humana tenemos que estar en constante avance tecnológico, en constante avance cultural para poder eh, convivir de mejor manera y al mismo tiempo enfrentar cualquier fenómeno que, que en el mundo a nosotros nos espere o tengamos que, por ejemplo, el tema del COVID hoy día es un fenómeno nuevo y todavía estamos investigando para buscar algún tipo de remedio o vacuna mucho más efectiva. O sea, el ser humano siempre tiene que estar en constante búsqueda de conocimientos nuevos para poder, ¿cierto?, eh, ayudarnos yo creo, a ser también una sociedad mucho más estable. ¿Ya? Jóvenes, espero poder ayudarlos en esta cápsula. Vamos a seguir profundizando. Les dejé unas guías para la próxima semana que vamos a profundizar ya directamente lo que es la influencia de la Iglesia durante la Edad Media y todo lo que conllevó sus ideales, la, la relación que tenía con el rey, entre otras cosas. ¿Ya? Espero que les sirva. Nos estamos viendo. Un saludo a todos.